Le agradecemos al doctor Jorge Brunori que nos ha esperado pacientemente. Le decía, bueno, tenemos clima de viernes hoy con mucha actividad. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Muy bien. Un placer tenerlo. Bueno, igualmente. También pasando las vicisitudes de todo lo que significa vivir hoy por hoy en la Argentina en todos los niveles. Qué compleja que está la situación de la industria en la producción porcina. Sí, yo por ahí lo defino como una tormenta perfecta, ¿no? Que se ciñó sobre el sector, yo diría desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad, donde hubo una serie de cuestiones, Ricardo, que se juntaron, ni hablar de, ya lo hemos hablado en algunos programas del tema de la pandemia, lo que significó para el sector porcino haber cerrado muchas bocas de expendio en ese momento, todo lo que era el turismo, que bueno, nos afectó mucho el consumo y también nos afectó, si bien con variaciones dentro del mismo año, el precio del capón. Cuando parecía que salíamos de esto, bueno, se nos produce primero una situación climática de sequía que elevó los granos, siempre recordando que el maíz y la soja para un productor de cerdo son el 70% del costo de producción, y después se le sumó a eso todo el proceso que estamos sufriendo con la guerra en un lugar donde hay una fuerte producción sobre todo de maíz, ni hablar de lo que es energía, fertilizante, todo eso llevó los costos digamos, a valores de crecimiento mucho más altos de lo que lo pudo hacer el capón, que es el que vende el productor, que en Argentina se vende el 95% del mercado interno. Entonces, ese mercado interno es un consumidor que hoy tiene un poder adquisitivo muy deteriorado, ¿no? Con un proceso inflacionario, con toda la vicisitud que vos mencionás de la macroeconomía argentina. Entonces es como que el productor de cerdo tiene su insumo dolarizado y vende su producto en peso a un mercado que no le permite subir el precio del capón compensando el aumento de los costos. ¿En qué niveles actualmente está el precio del capón? Hoy el precio del capón tiene dos precios, el precio promedio y el precio máximo. El precio promedio ronda los 160 pesos, el precio máximo 190 pesos. Hace prácticamente un año que no se puede mover. Y bueno, si uno comparara lo que creció el maíz y la soja que en este último año con respecto al capón, que prácticamente no se movió, Ricardo, los insumos crecieron el 60%. Entonces, ese precio, en la mayor parte, recordemos lo que siempre comentamos, que este es un sector que tiene 80-90% de pequeños y medianos productores, en la gran parte de esos pequeños y medianos productores no le cierra en cuanto a su costo de producción. Ahora, de las tres variables, si bien todo es un conjunto de producción, consumo y precios, ¿cuál es en la que hay más preocupación? Hoy en día para el productor es el precio, no cabe ninguna duda. El productor necesita que el precio del capón le suba. El comportamiento del mercado es como se divide como primer semestre y segundo semestre, ¿no? Eso es bueno porque ahí ponemos un poquito de optimismo. El segundo semestre normalmente el precio del capón sube, por lo tanto estamos esperando qué va a pasar en estos próximos 6 meses para ver si se puede mover y compensar ese aumento de los costos. Pero sin ninguna duda que lo que necesita el productor es un precio del capón más acomodado para compensar los costos. Ahora, ¿sube por un tema estacional? No, es un comportamiento que lo ha tenido el mercado cuando empezó a participar la carne fresca. Yo entiendo que hay variables que se dan por ahí a mitad de año, como son las paritarias, el aguinaldo, y bueno, que hacen algún alivio en el poder adquisitivo del consumidor, y eso nos permite subir el precio del capón, y sobre todo si en verano, donde se dan, o en las épocas más cálidas, donde hay el aumento, sobre todo de parte de embutido, sube, y eso ayuda también al crecimiento del consumo de carne fresca y por ende al recomodamiento de los precios. Ahora, la gran incógnita que tenemos de este año tan particular es cuánto puede subir el precio del capón sin que se nos caiga el consumo, ¿no? Ahí tenemos que buscar un equilibrio. Normalmente, Ricardo, el precio del capón se traslada 3 o 4 veces a la góndola. Entonces hay que ver cuánto puede subir el precio del capón, que es lo que le interesa al productor, pero que no se afecte el consumo. En un consumidor que su poder adquisitivo está cada vez más deteriorado. Hoy el cerdo es muy competitivo, hoy la red de cerdo hay mayor participación en el consumo, está casi 80% más barata que una red de carne bovina. Entonces el cerdo está muy bien posicionado desde el punto de vista de la posibilidad del consumidor, de como carne alternativa, pero a costa de la rentabilidad del productor. Claro, también varían los costos y el tiempo de producción de la carne bovina en relación a la de cerdo. Sí. Mira, ese es un dato interesante. Hoy un sistema tecnificado, de mediana tecnificación, alta tecnificación, podemos hablar de que una cerda en un año produce entre 2.000 a 3.000 y a veces más kilos de carne. Si vos lo comparás, esos son casi 5 novillos
a 6 o 7 novillos de 400 kilos que se hacen en un año. Así que es una máquina de producir carne y es muy eficiente en cuanto a la conversión de grano en carne. A ver, porque es interesante el planteo. Claro. O sea, si un productor viene y te pide asesoramiento, ¿qué produzco? ¿Carne bovina o carne de cerdo? Sí, son diferentes análisis, ¿no? Pero desde el punto de vista de la eficiencia en la transformación del grano en carne, porque sabemos que hoy, puedo estar equivocado en el porcentaje, pero casi un 60%, 50% de la invernada bovina se hace a corral. Sí. Entonces ahí es donde, cuando uno compara el aprovechamiento que hace un rumiante con lo que hace un monogástrico como el cerdo en cuanto al grano, que es el principal costo de producción, sin ninguna duda que la carne de cerdo es muy eficiente, lo mismo que el pollo y más todavía el pescado. Por eso vos recorriste el mundo y en el mundo los consumos masivos se dan en este tipo de carne, no en el bovino, que eso era lo que teníamos al revés nosotros. Hace 20 años comíamos más de 70 kilos de bovino, hoy comemos un poquito más de 40 48. Y han crecido las otras dos carnes, ¿no? Claro, 48. Bueno, pero yo veo que hay evolución en la producción porcina, porque tenemos investigadores de primer nivel, porque bueno, hay una mano de obra calificada y porque el productor quiere seguir avanzando. No, eso coincido. ¿Cuál es el espejo donde nos miramos, por ejemplo? Primero coincido totalmente en que ha habido un crecimiento. Estamos hablando de un momento coyuntural, que el productor de cerdo toda su historia ha vivido pasando momentos coyunturales. Pero si voy a analizar, Ricardo, el crecimiento, nosotros a principios de la década del 2000 producíamos 200.000 toneladas de carne y hoy estamos produciendo 700.000 toneladas de carne. O sea que crecimos 4.3 veces en la producción de carne de cerdo. O sea, y eso se hizo con tecnología, con cambio en la genética, con alimentación, con calidad, y todo un trabajo que bien sabemos en este país hay muy pocas veces que se hacen política agropecuaria, por lo tanto no fueron con apoyo de política agropecuaria, sino con esfuerzo fundamentalmente del productor. Y el espejo en el cual los que nos tenemos que ver, yo en esto siempre soy muy crítico, creo que Argentina tiene que ser un país que tiene que tener un espejo parecido a lo que es Chile en producción de cerdo, donde tiene un mercado interno afianzado, quizás no como lo tienen los países de Europa. Chile está comiendo un poco más de alrededor de 25 kilos de carne de cerdo, pero nosotros tenemos que ir hacia ese objetivo, a llegar a los 25 kilos, recordemos que hoy estamos en 16 kilos, y fundamentalmente fortalecer el mercado de exportación. Chile exporta más de 200.000 toneladas de carne de cerdo al mundo, nosotros en el mejor año hemos llegado a 40.000, y Chile utiliza el 50% de nuestros granos, lo transforma en carne y lo vende al mundo, que es una cuestión de discusión básica de la materia agroexportadora que tiene Argentina, ¿no? Bueno, el cerdo es un ejemplo de las oportunidades que perdemos. Sí, pero así como la carne vacuna argentina logró posicionarse en distintos mercados a través del IPCBA, bueno, el cerdo podría tomar una política similar en algún momento. Sí, bueno, ese es otra de los avances que ha tenido el sector. Hoy el sector está mucho más organizado, se acaba de confeccionar, digamos, estatutariamente la Federación Argentina de Productores Porcinos, donde hay muchas instituciones que participan de ella, y se ha creado, en la cual hemos tenido una fuerte participación, la CAPEMPOR, que es la Cámara de Pequeños y Medianos Productores, claro. Que eso, bueno, yo creo que esas dos instituciones son hoy unificadora en cuanto a lo que el sector necesita, y una de las cosas que se necesita es generar organismos de este tipo para promocionar la carne de cerdo en el mundo. Yo creo que también Argentina necesita una ley porcina como la tienen en ovino y en otras especies. Bueno, a eso quería consultarte, porque por ejemplo estás en contacto con todos los sectores. La Asociación Argentina de Productores Porcinos ha cumplido 100 años, está cumpliendo 100 años. O sea, uno se pregunta, ¿cuáles son los desafíos de acá en adelante? Los desafíos que tiene el sector de acá en adelante, en el cual todas las instituciones que estamos hablando tienen que ser, digamos, los que lleven el estandarte de la organización, porque tenemos muchas cosas para trabajar. Yo siempre digo que, y vos lo sabés bien, el sector porcino creció sustancialmente en 20 años, o sea que es una actividad que creció mucho en poco tiempo y por lo tanto hay que organizar muchas cosas, no solo de la producción, sino también de la industria. ¿Cuáles son los objetivos al 2030? Llegar a los 24 kilos de consumo, recordemos que estamos en 16, que es muy factible porque estamos reemplazando a la carne bovina en el consumo del argentino, y crecer sustancialmente en las exportaciones, Ricardo, llegando a valores de 600, 700.000 toneladas. Eso nos permitiría en 10 años duplicar el número de madres. Hoy Argentina tiene algo así como 350.000 madres, a 400.000, llegar a 800.000 y producir más de 2 millones de toneladas. Para el país sería una inversión de más de 1.500 millones de dólares
y generar el doble de los puestos de trabajo que el sector genera. Ese es nuestro desafío. Claro, mirá qué bueno. Yo creo que ha habido un mejoramiento en cuanto a la consideración de parte de la gente del consumo de carne porcina. O sea, hay una mayor valorización y eso me parece importante y es parte del trabajo que ustedes están realizando. Bueno, el tema Fericerdo, el Marco Juárez ha cumplido también su gran labor. Eso lo van a continuar también. Sí, bueno, el año que viene ya estamos pensando en la organización de Fericerdo. Yo agregar algo a lo que vos decís, que realmente la valorización y el posicionamiento que ha tenido la carne de cerdo, a mi entender, obedecen a 3 aspectos fundamentales. El primero es que el sector cambió el sistema de clasificar las reses, se hace vía electrónica y eso hizo que el productor mejore su calidad genética y su nutrición, y pasamos a ser un animal que teníamos 40% de magro, el magro es la relación grasa-músculo, a tener hoy más del 50% de músculo. La otra fue la aparición de carnicería exclusiva de cerdo. Marco Juárez es un ejemplo de ello. Tenemos carnicería exclusiva donde vos vas a encontrar los cortes de cerdo, encontrar la calidad, encontrar el asesoramiento de parte del carnicero. ¿Cómo es el tema de la higiene, la salubridad del cerdo? No, pues eso también es un tema muy interesante, porque por ahí hay una confusión cuando aparecen determinadas noticias que yo no quisiera ni nombrar, como por ahí aparición de brote de triquinosis o ese tipo de cuestiones. Eso no tiene nada que ver con el cerdo que estamos hablando. Eso es un cerdo que se cría bajo condiciones irracionales y que normalmente no se faena en los lugares adecuados que llevan a los controles. Hoy el cerdo que estamos hablando es un cerdo de mucha tecnificación y que tiene altísimos niveles de salubridad y de inocuidad alimentaria, ¿no? Y hoy, reitero, que era la tercer pata que creo justifica este crecimiento que ha tenido la carne de cerdo, que más del 100% en 20 años en el consumo, es que bueno, la carne bovina hoy para el consumidor argentino se ha encarecido. Y entonces el cerdo es la especie que está reemplazando, y digo el cerdo y no el ave, porque el ave creo que llegó casi a su techo de consumo, pero el cerdo tiene mucho para crecer, y lo que perdamos de consumo de vaca, que esto no es hablar en contra de la producción bovina, sino que eso hay que exportarlo, que el argentino come la carne de cerdo que es mucho más accesible en cuanto a precio. Jorge, realmente nos has desburrado de un montón de cosas. No, por favor. Bueno, gracias por venir y a seguir trabajando. Yo creo que están cumpliendo un rol trascendente en la sociedad, posicionando un producto que es muy noble. Que, te reitero, yo creo que el mayor logro es el cambio de percepción que tiene la gente acerca de la producción del porcino. Bueno, desde ya, Ricardo, el agradecido soy yo. Siempre, yo creo que este trabajo y este crecimiento que vos decís tiene el sector, lo ha hecho el sector y también los medios de comunicación, ¿no? Como el tuyo, que nos ayudan a difundir y a explicar a veces a la gente, al productor, al consumidor, lo que estamos haciendo y de qué se trata el consumo de carne de cerdo. Y como vos dijiste, una noble actividad que está fundamentalmente en manos de pequeños y medianos productores, que son los que desarrollan ciudades como la que nosotros vivimos, dejan la plata en la ciudad, viven en el campo, trabajan todos los días. Bueno, atrás de un cerdo hay eso, que para mí es lo que habla de la nobleza de esta actividad. Y hay mucha inversión y bueno, seguramente va a haber mucha generación de empleo, que es lo que generalmente estamos buscando. Gracias por venir. No, gracias a vos.